El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua, y la luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se macaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, 4 tapados con pinta de muerte en la negrura, arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada, bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa, bien metida en la pampa. Yo que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las danzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día, sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta merodearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica ligero, caballo, armada, reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueños y agonía? Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá no sé cuál que he recorrido, ya por última vez indiferente, y sin adivinarlo sometido, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que les tejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más vi olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris, la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habla que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería, y tunas
que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigilia cuadrifón tejano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol ni la amarilla luna. No doblegará tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alma oír un atareado, rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado, espacio, tiempo y Borges ya me dejan. El muerto, de Jorge Luis Borges. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. A quienes lo entiendan así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Valvanera y que murió en su ley de un balazo en los confines del Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, 19 años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de resiedumbre vasca. Una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente. No lo inquieta la muerte de su contrario. Tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira del Uruguay. Otálora se embarca. La travesía es tormentosa y crujiente. Al otro día, vaga por las calles de Montevideo con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Acevedo Bandeira. Hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra. Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera, oscura y de poncho. Este, después, resulta ser Acevedo Bandeira. Otálora, al saberlo, rompe la carta porque prefiere debérselo todo a sí mismo. Acevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho. En su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. En su empaque, el mono y el tigre. La cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso. Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior. Ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración cuando lo despierta el paisano que agredió borracho a Bandeira. Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo
y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo. El hombre le dice que el patrón lo manda a buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán, Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales, está esperándolo Acevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta. Hacia la madrugada están en camino rumbo a Tacuarembó. Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura, inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del Carrero y del Cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Solo una vez durante ese tiempo de aprendizaje ve a Acevedo Bandeira, porque lo tiene muy presente, porque ser el hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque ante cualquier hombrada los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Río Grande do Sul. Eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con una partida de caña. Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad, que el hombre piensa acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorre las orillas, la ciudad que a Otálora le parece muy grande, llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen con temor que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de aleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas. Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeiras yace boca arriba. Sueña y se queja. Una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo. Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que lo esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo. Está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora mientras habla de cosas de la campaña y despacha matre tras mate. Sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin le da licencia a Otálora para irse. Días después le llega la orden de ir al norte. Arriba en una estancia perdida,
que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran. El primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento. Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué, alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua después que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. Llegan cajones de armas largas, llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer. Llegan cortinas del intrincado damasco. Llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Acevedo, Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado Cabos Negros que trae del sur Acevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear con deseo rencoroso a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que la aspira a destruir. Aquí la historia se complica y se ahonda. Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas. Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar lentamente a Acevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan. Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira, da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense. Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe, y esa tarde unas gotas de sangre marchan la piel del tigre, y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que haya ocurrido en un solo día. Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan. Benjamín Otálora no lo toca por una mezcla de rutina y de lástima. La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora borracho erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno, entre los que gritan, deja que fluya la clamorosa noche. Cuando las 12 campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Esta la abre enseguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza.
Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena: ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo te vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres le han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. Los dos reyes y los dos laberintos, de Jorge Luis Borges. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. El sur, de Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la Iglesia Evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dallmann, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo, algo voluntario pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dallmann había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia los retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba
con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de Las 1001 noches de Wilde. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las 1001 noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa les repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron, como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le rasparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo ocultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino, rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman las reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos.
recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó, ese placer le había sido vedado en la clínica, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las 1001 noches. Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Sherazade y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó unas 10-12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche.
Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente en los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco somnoliento. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3. 2 parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vino turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres». Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies.
Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptaba el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura.